Hay un silencio extraño que invade el corazón de muchos que un día estuvieron encendidos. No es un rechazo abierto a Dios, sino una distancia que se fue formando poco a poco, casi sin darse cuenta. ¿Por qué alguien que sintió el fuego termina caminando en la frialdad? Muchos no se alejaron porque dejaron de creer, sino porque dejaron de sentirse amados. Se sentaban en el mismo lugar, escuchaban las mismas palabras, pero dentro de ellos algo comenzó a romperse en silencio. Nadie lo notó, y eso fue lo que más dolió. El corazón humano no está hecho solo para obedecer, sino también para ser comprendido. Cuando una persona entrega su tiempo, su fe y su vulnerabilidad, espera encontrar refugio, pero cuando en lugar de eso encuentra juicio, el alma empieza a cerrarse. No todos los que se van lo hacen con rebeldía. Algunos se van llorando por dentro, cargando preguntas que nunca pudieron expresar. Su fe no murió, pero quedó herida. Hay heridas que no se ven desde afuera. Son palabras mal dichas, miradas que excluyen, correcciones sin amor. Todo eso se acumula hasta que el alma ya no puede más. Lo más peligroso de este proceso es que es lento. No ocurre en un solo día, sino en pequeñas decepciones repetidas. Cada una deja una marca invisible. El problema no es la falta de fe, sino el dolor no atendido. Una herida espiritual ignorada se convierte en distancia, y esa distancia se vuelve costumbre. Hay quienes continúan asistiendo, pero ya no están presentes. Sus cuerpos están ahí, pero su espíritu se ha desconectado. Es una lucha interna que nadie ve. El enemigo no necesita sacar a alguien de golpe. Le basta con sembrar duda, desánimo y aislamiento. Poco a poco el corazón se enfría. El alma comienza a creer mentiras. Piensa que no pertenece, que no es suficiente, que su voz no importa. Y esas mentiras se sienten reales cuando el dolor es profundo. Muchos eligieron el silencio antes que el conflicto. Prefirieron alejarse sin hacer ruido, sin explicar nada. Se fueron con el peso de no haber sido comprendidos. Pero Dios no ignora ese dolor. Él conoce cada lágrima que no fue vista. Él entiende lo que nadie más entendió. El rechazo duele más cuando viene de donde esperabas amor. Esa es la herida más profunda y es la más difícil de sanar. Aún así, ese dolor no cancela el propósito. Aunque el corazón se enfríe, la llamada sigue viva. Lo que Dios comenzó no desaparece. En medio de esa distancia, algo sigue susurrando. Es una voz suave que recuerda quién eres, una voz que no se rinde contigo. Tal vez hoy te sientes lejos, pero no estás perdido. Hay una chispa que aún vive dentro de ti y esa chispa puede volver a encenderse, porque incluso en la distancia, Dios sigue buscando, no con condena, sino con paciencia, no con presión, sino con amor. Y en ese silencio donde crees que todo terminó, apenas está comenzando algo más profundo. Hay una herida que pocos se atreven a nombrar. Es el dolor de haber sido rechazado en el lugar donde esperabas ser abrazado. Esa experiencia no solo afecta la fe, sino la identidad. Cuando alguien se acerca con un corazón sincero, no busca perfección, busca conexión. Pero cuando encuentra rigidez en lugar de misericordia, algo dentro de él comienza a cerrarse. Es una defensa silenciosa que protege lo poco que queda intacto. Muchos fueron juzgados por su forma de expresar su fe, por ser demasiado intensos, demasiado sensibles o demasiado diferentes, y en lugar de ser guiados, fueron señalados. Ese tipo de rechazo no siempre es intencional. A veces viene disfrazado de corrección o de tradición, pero el efecto en el corazón es el mismo. El alma empieza a cuestionarse a sí misma. Se pregunta si realmente pertenece o si está fuera de lugar. Esa duda crece cuando no hay respuestas. Hay quienes intentaron encajar durante mucho tiempo, adaptaron su forma de hablar, de orar y de pensar, pero en ese proceso
comenzaron a perder su autenticidad. La fe no fue diseñada para ser una máscara, fue creada para ser una relación viva y personal. Cuando se convierte en una obligación externa, pierde su esencia. Algunos comenzaron a notar una desconexión interna. Escuchaban mensajes, participaban en actividades, pero ya no sentían lo mismo. Algo había cambiado. No era que Dios se hubiera alejado, era que el ruido había aumentado. Y en medio de tanto ruido, la voz que antes guiaba se volvió difícil de distinguir. Esa confusión genera cansancio. Un cansancio que no se resuelve con más esfuerzo, sino con verdad. Pero esa verdad no siempre es fácil de encontrar. Muchos eligieron retirarse para proteger lo poco que quedaba de su fe. No querían perderlo todo, así que se alejaron del entorno que les estaba lastimando. Desde afuera, eso parece abandono, pero desde adentro fue una decisión de supervivencia espiritual. Fue un intento de no apagar completamente la llama. Hay una gran diferencia entre alejarse de Dios y alejarse de un entorno que duele. Pero esa diferencia no siempre es comprendida y eso aumenta la soledad. El corazón humano necesita ser visto, necesita ser escuchado sin ser juzgado. Cuando eso no ocurre, se construyen muros invisibles. Esos muros no se levantan contra Dios, se levantan contra el dolor. Son mecanismos de defensa que protegen lo que aún cree. Pero con el tiempo esos muros también aíslan. Y lo que comenzó como protección se convierte en distancia. Una distancia que pesa. En ese punto muchos sienten que ya no pueden regresar. No porque no quieran, sino porque no saben cómo. El camino de vuelta parece incierto. Sin embargo, incluso en esa confusión hay algo que permanece. Es una inquietud que no se apaga, una sensación de que hay algo más. Esa inquietud no es casualidad, es una señal de que la conexión no se ha perdido completamente. Es una invitación silenciosa, porque aunque el entorno haya fallado, Dios no ha fallado. Y aunque el corazón esté herido, aún puede ser restaurado. Hay momentos en los que el alma no se aleja de golpe, sino que se apaga lentamente. No es una decisión repentina, sino un desgaste continuo que nadie logra ver a tiempo. Y cuando finalmente se nota, ya hay una distancia profunda. El cansancio espiritual no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta como indiferencia, como silencio interior, como una oración que ya no fluye. Es un agotamiento que no se cura con descanso físico. Muchos de los llamados comenzaron con fuego en el corazón. Había pasión, entrega y una certeza profunda de propósito. Pero con el tiempo, ese fuego comenzó a perder intensidad. No porque Dios se haya ido, sino porque el peso del camino se volvió difícil de sostener. Las expectativas, los conflictos y la falta de apoyo empezaron a acumularse en silencio. En ese estado, la mente comienza a interpretar mal el proceso. Lo que antes era fe, ahora parece duda. Lo que antes era crecimiento, ahora parece pérdida. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles, porque cuando no hay respuesta, el corazón comienza a llenar ese vacío con pensamientos propios. Y no todos son verdaderos. Hay quienes empiezan a creer que fueron olvidados. Otros piensan que hicieron algo mal. Algunos incluso concluyen que su llamado ya no existe. Pero el silencio no siempre es ausencia. A veces es formación, es el espacio donde el alma aprende a confiar sin señales visibles. El problema es que el ser humano busca confirmación constante. Quiere entender cada paso, cada proceso, cada retraso. Pero la fe no siempre funciona así. En ese silencio, muchos se sienten solos, siguen cumpliendo, siguen sirviendo, pero por dentro están luchando.
es una batalla invisible. El enemigo aprovecha ese momento de vulnerabilidad. Susurra pensamientos de inutilidad, de abandono, de fracaso, y cuando el alma está cansada, esos pensamientos pesan más. Es ahí donde muchos comienzan a desconectarse emocionalmente, no de manera rebelde, sino gradual. Primero la pasión, luego la constancia, después la convicción. Lo más peligroso es que siguen en movimiento, pero sin vida interior. Funcionan externamente, pero internamente están apagados. Ese estado es difícil de detectar desde afuera, porque todo parece normal, pero por dentro hay una desconexión profunda. El corazón empieza a buscar alivio en otras cosas, distracciones, rutinas o simplemente silencio, cualquier cosa que alivie la presión interna, pero nada de eso llena el vacío espiritual, porque ese vacío no es emocional, es existencial. Solo la presencia de Dios puede restaurarlo. El problema no es dejar de sentir, sino dejar de interpretar correctamente lo que se está viviendo, porque no todo lo difícil es abandono. Hay procesos que no destruyen, sino que purifican, aunque duelan, aunque confundan, aunque parezcan oscuros. El fuego no solo ilumina, también purifica, y en ese proceso muchas cosas internas salen a la superficie. Por eso algunos atraviesan temporadas donde todo parece detenerse. No hay claridad, no hay dirección, no hay respuestas. Pero incluso ahí algo profundo está ocurriendo. Aunque no se vea, aunque no se entienda, aunque no se sienta, porque el silencio no es el final del llamado. Es parte del proceso de formación del alma que ha sido elegida. Hay un momento en la vida espiritual donde todo parece perdido, pero en realidad está siendo guardado. Es el punto donde el alma cree que se ha alejado demasiado, pero el cielo sigue observando con paciencia. El error más común es pensar que la distancia espiritual cancela el propósito, pero en la lógica de Dios, la historia no termina en el fracaso, sino en la restauración. A lo largo de la Escritura vemos este patrón repetirse. Personas llamadas, apartadas, quebrantadas, pero nunca olvidadas. El propósito de Dios no se rompe por la debilidad humana. Pedro es uno de los ejemplos más claros. Prometió fidelidad, pero cayó en el momento más oscuro. Sin embargo, su caída no fue su final. Después del fracaso, no recibió rechazo, sino una pregunta: ¿me amas? Esa pregunta no fue para condenarlo, sino para restaurarlo. El amor de Dios no ignora la caída, pero tampoco la convierte en sentencia definitiva. La transforma en punto de retorno. Muchos de los que se alejaron lo hicieron cargando culpa. Creen que su historia espiritual terminó en el momento en que fallaron, pero eso no es verdad. La culpa es una de las cadenas más fuertes porque no se ve, pero paraliza el alma, hace que la persona se sienta indigna de volver. Sin embargo, el regreso no depende de la perfección, sino de la disposición. Dios no busca una vida sin errores, busca un corazón dispuesto a volver. El hijo que regresó en la parábola no tenía argumentos, solo arrepentimiento, y eso fue suficiente para ser recibido con abrazos. El padre no lo interrogó para humillarlo, sino que corrió hacia él para restaurarlo. Esa imagen revela el corazón de Dios. Muchos imaginan un Dios que espera para reprochar, pero la Escritura muestra un Dios que espera para abrazar. Esa es la diferencia entre condena y gracia. El camino de regreso siempre existe, aunque el corazón lo haya olvidado. No hay distancia emocional que pueda cancelar la misericordia divina. Incluso cuando el alma siente que se enfrió por completo, todavía hay una chispa debajo de la ceniza. Esa chispa es suficiente para volver a encender el fuego. El problema no es si Dios dejó de hablar, sino si el corazón aún puede escuchar, porque Él nunca dejó de llamar. Hay momentos donde la restauración comienza con un simple recuerdo, una oración antigua,
una palabra escuchada en el pasado, una emoción que regresa sin explicación. Esas pequeñas señales no son coincidencia, son invitaciones suaves del Espíritu para regresar al punto de encuentro. La gracia no grita, pero insiste, no fuerza, pero persiste. Y cuando el alma finalmente responde, comienza el proceso de sanación. Restaurar no significa borrar el pasado, sino redimirlo, convertir lo que fue dolor en testimonio y lo que fue caída en enseñanza. Por eso nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto, nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Porque Dios, cuando Dios decide restaurar, no solo devuelve lo perdido, sino que reconstruye con propósito renovado. El regreso siempre es posible, porque la misericordia de Dios siempre está abierta. Hay un instante en la vida del alma donde todo silencio termina, no porque el mundo cambie, sino porque el corazón finalmente escucha otra vez. Es el punto donde la distancia deja de ser excusa y se convierte en memoria, y donde la memoria se transforma en llamado. El camino de regreso no comienza con perfección, sino con un suspiro interior, un reconocimiento humilde de que algo esencial se ha perdido, pero también de que algo esencial aún permanece vivo. Dios nunca deja de esperar. Incluso cuando el ser humano deja de buscar, su paciencia no es pasividad, es amor sostenido en el tiempo, una misericordia que no se agota con el olvido humano. Muchos creen que el alejamiento espiritual es definitivo, pero en la lógica del cielo nada que nace del amor de Dios se pierde sin posibilidad de redención. El propósito no desaparece, aunque el alma lo haya ignorado. El corazón que se enfría no se rompe para siempre. Solo entra en una estación donde necesita ser calentado de nuevo por la presencia divina. Y esa presencia nunca deja de acercarse. Hay quienes regresan en lágrimas, otros en silencio, otros después de años de confusión. Pero todos los regresos tienen algo en común: el momento en que recuerdan quién los llamó primero. El llamado de Dios no depende del estado emocional del momento, no depende del éxito, ni del fracaso, ni de la constancia humana. Depende únicamente de la fidelidad de aquel que llama. Por eso, incluso en el punto más bajo, la identidad espiritual no se pierde. Puede estar oculta, puede estar dormida, pero no está anulada. El enemigo intenta convencer al alma de que ya no hay vuelta atrás. Esa es su mentira más antigua, hacer creer que la distancia es irreparable. Pero la cruz desmiente esa afirmación. En la cruz no hay distancia demasiado grande, ni herida demasiado profunda, ni caída demasiado definitiva. Todo queda expuesto a la posibilidad del perdón. El regreso no es un evento externo, es una transformación interna. Es cuando el alma deja de justificar su alejamiento y comienza a reconocer su necesidad de Dios. No es vergüenza lo que trae de vuelta al corazón, sino hambre espiritual, un deseo profundo de volver a lo que una vez dio vida, sentido y paz. Y ese deseo no nace del hombre, sino del Espíritu que sigue llamando en lo profundo, incluso cuando todo parece en silencio. El momento más sagrado del retorno es cuando el alma deja de huir de Dios y comienza a caminar hacia Él. Aunque sea lentamente, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas. Porque Dios no mide la velocidad del regreso, sino la sinceridad del corazón que vuelve. Él no rechaza al que regresa temblando. El Padre del cielo no se queda sentado esperando explicaciones. Corre hacia el Hijo que regresa, porque el amor no espera en distancia, se mueve hacia el encuentro. Y ese encuentro siempre transforma. No solo restaura lo perdido, sino que redefine lo que parecía terminado. Hay historias que el mundo da por cerradas, pero Dios sigue escribiendo. Hay capítulos que el dolor intenta finalizar, pero la gracia los reabre. El alma que regresa no vuelve
igual. Vuelve con cicatrices, sí, pero también con sabiduría, con humildad, con una fe más profunda. Porque lo que se pierde en el camino no es el amor de Dios, sino la percepción de ese amor. Y cuando esa percepción es sanada, todo cambia. El corazón vuelve a latir en armonía con lo eterno. La oración deja de ser obligación y vuelve a ser encuentro. La fe deja de ser idea y vuelve a ser vida. No hay distancia que la misericordia no pueda cruzar. No hay silencio que el amor de Dios no pueda romper. No hay historia que Él no pueda redimir. Hoy el mismo llamado sigue vivo. No es un eco del pasado, es una voz presente que sigue tocando el alma en silencio. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán lejos parezca la ruta, el camino de regreso siempre está abierto, porque Dios no solo llama una vez, Él llama hasta que el corazón recuerda, hasta que el alma despierta, hasta que el amor es respondido. Y cuando ese momento llega, el cielo celebra no el mérito del regreso, sino la belleza de la reconciliación. Hoy no es tarde, hoy no es el final, hoy es todavía el tiempo de volver. Hay un tipo de silencio que no significa ausencia, sino espera. Es el silencio en el que Dios no ha dejado de hablar, pero el alma ha dejado de reconocer su voz. Ese silencio no es abandono, es espacio. Un espacio donde el corazón humano puede recordar lo que el ruido del mundo le hizo olvidar. Muchos de los que se alejaron no se dieron cuenta del momento exacto en que comenzaron a enfriarse. No fue una caída repentina, sino un proceso lento, casi invisible. Primero fue una distracción, luego una excusa, después una distancia emocional y finalmente una costumbre de vivir sin buscar profundamente a Dios. Pero incluso en ese proceso, algo dentro nunca muere del todo. Hay una memoria espiritual que permanece aunque esté cubierta por el cansancio. Esa memoria es la huella del llamado, es la marca de haber sido tocado por la gracia en algún momento de la vida. Y esa marca no desaparece con el tiempo. Puede ser ignorada, puede ser olvidada, pero no puede ser borrada. Dios no pierde la memoria de sus hijos, incluso cuando los hijos pierden la memoria de su padre. Esa es la diferencia entre lo humano y lo divino. El alma puede alejarse, pero no puede romper el vínculo de origen, porque ese vínculo no está sostenido por emoción, sino por amor eterno. Hay momentos en que el corazón siente un vacío inexplicable. No es tristeza común, ni simple nostalgia. Es un vacío que nada en el mundo logra llenar. Ese vacío es una señal no de pérdida, sino de dirección. Es el alma recordando su verdadero lugar. Muchos intentan llenar ese vacío con ruido, actividad, logros o distracciones. Pero el vacío espiritual no se llena con lo temporal. Solo la presencia de Dios puede llenar lo que Él mismo creó para habitar. Todo lo demás es sustituto, nunca solución. Por eso, el regreso a Dios no es un cambio de actividad, es un cambio de centro. Es volver al origen de la vida interior. No se trata de religión como estructura, sino de relación como vida, de encuentro, de intimidad, de verdad, desnuda ante el Creador. El alma que regresa descubre algo que había olvidado, que Dios no estaba lejos, solo estaba esperando en silencio. Y ese descubrimiento transforma la manera de ver todo el pasado. Lo que parecía abandono se revela como proceso. Lo que parecía pérdida se revela como preparación y lo que parecía oscuridad se revela como formación interior. Dios nunca desperdicia el camino recorrido, incluso cuando fue lleno de errores. Él convierte cada paso en aprendizaje eterno. El retorno no borra la historia, la redime, no elimina el dolor, lo transforma en sabiduría. Y en ese proceso, el corazón aprende a confiar de nuevo, no porque todo sea perfecto,
sino porque Dios permanece fiel. La fe madura no es la que nunca duda, sino la que decide volver a confiar incluso después de haber estado lejos. Ese tipo de fe es más profunda, más real, más humana y más divina al mismo tiempo. Hoy el llamado sigue abierto, no como presión, sino como invitación, no como condena, sino como abrazo extendido en el tiempo. El cielo no ha cerrado sus puertas, la gracia no ha sido retirada, el amor de Dios no ha cambiado. Y si todavía hay vida, todavía hay oportunidad, si todavía hay conciencia, todavía hay camino. Porque el último acto de Dios hacia el ser humano nunca es rechazo, sino invitación a regresar. El final de toda historia humana con Dios siempre está escrito con una palabra: misericordia. Y en esa misericordia todo puede comenzar otra vez.